Imagínate que estás viendo tu thriller favorito. El asesino entra en la escena impecable, inteligente, frío como un glaciar emocional y con un plan perfecto digno de un arquitecto suizo. Y tú piensas, madre mía, qué miedo, qué personaje tan fascinante. Pues ahora bien, ¿y si te dijera que la mayoría de esos psicópatas cinematográficos jamás podrían existir y que neurocientíficamente muchos de ellos serían simplemente imposibles? ¿Hasta qué punto el cine nos ha engañado sobre cómo funciona realmente una mente psicopática? Hoy vamos a desmontar mitos, destapar verdades y quizás arruinarte un par de películas o hacerlas un poco más interesantes. Ya veremos. Hoy vas a entender qué es la psicopatía desde la neurociencia y la psicología real, qué parte de las películas son verdad y cuáles pertenecen a una utopía, y cómo esas representaciones alteran nuestra percepción del crimen, la maldad y hasta las investigaciones forenses, y todo ello a través de 7 puntos que vas a entender perfectamente. Aprenderás cómo funciona realmente el cerebro psicopático, por qué ciertos personajes de ficción enganchan tanto, qué rasgos sí existen en la vida real y cuáles son pura fantasía narrativa, y cómo todo eso afecta a la manera en que interpretamos la conducta humana. Saldrás viendo a Aníbal, al Joker y a Anton Chigurh con otros ojos, y quizás con menos romanticismo. Bienvenidos a Neurocafé, el podcast con aroma a café y ciencia. Bienvenido o bienvenida a Neurocafé, el podcast donde hablamos de mente, neurociencia, crimen y curiosidad humana, con una buena taza de café caliente en la mano y hoy especialmente con la amígdala bien despierta. Y empezamos con el punto 1, el psicópata de cine, que seduce, que es perfecto y tiene mucho maquillaje psicológico. El cine nos ha vendido al psicópata como un híbrido entre Einstein, Casanova y un tiburón blanco. Todo en uno. Es brillante, siempre va 3 pasos por delante, viste mejor que tú incluso para matar y tiene un nivel de planificación que haría llorar de emoción a Maricondo. Sin embargo, en la vida real, la mayoría de los psicópatas ni son genios, ni son atractivos, ni tienen un guión escrito por un equipo de 20 personas que le dictan qué decir y cuándo levantar la ceja. Aquí hacemos un pequeño zoom al origen de este mito. Hollywood necesitaba un villano perfecto, alguien que inquietara sin recurrir a monstruos sobrenaturales. Aquí nació el psicópata cinematográfico, elegante, misterioso, calculador, un antagonista diseñado para activar tu sistema dopaminérgico de fascinación. Y a mí se me vienen a la cabeza unos cuantos. Pero, ¿qué ocurre cuando comparamos a esos iconos con lo que realmente sabemos del cerebro psicopático? Pues aquí entramos en el punto 2 para responder a esto. El cerebro psicopático real tiene menos glamour y más neurobiología. La neurociencia no es tan sexy como el cine, pero explica muchas cosas. En estudios de neuroimagen vemos patrones bastante conscientes. La amígdala, ese detector de peligros y emociones, suele estar hipoactivada. La corteza prefrontal, encargada del control y la anticipación de consecuencias, también muestra diferencias. Y esto se traduce en una mezcla peligrosa. Poca empatía, poco miedo y una capacidad bastante limitada para autorregularse. ¿Suena esto a Aníbal Lecter? Pues curiosamente no. El verdadero psicópata suele ser impulsivo, chapucero y emocionalmente plano. Muchas veces no tiene la inteligencia brillante que vemos en la pantalla, sino una astucia de supervivencia social basada en la manipulación básica. Entonces, ¿de dónde sale esa idea de que son genios del mal? Pues aquí entra el punto 3, el mito del genio psicópata. ¿Por qué nos gusta tanto? Hollywood potencia lo que en psicología llamamos halo oscuro, el atractivo del villano inteligente. Patrick Bateman no es solo un asesino, es un símbolo consumista, un comentario social y un espejo retorcido de la ambición. Y Aníbal Lecter es el colmo de la elegancia criminal. Cocina gourmet, conversación fina y cero conflictos emocionales. Pero en la realidad, un psicópata brillante es raro. La mayoría no llegan a los estándares de la ficción porque su falta de empatía y su impulsividad suelen llevarlos a cometer errores. Muchos acaban detenidos precisamente por eso, fallan en lo básico. Entonces, ¿por qué insistimos en creer en el genio del mal? Porque la narrativa necesita equilibrio. Si el héroe va a salvar el día, el villano debe ser formidable. Además, a nuestro cerebro le fascina la combinación de inteligencia y peligro. Libera dopamina como cuando vemos una historia de riesgo controlado. Y ahora yo te pregunto, ¿qué pasa con esos personajes hipercarismáticos que parecen capaces de manipular a cualquiera? Pues aquí entra el punto 4, la seducción del psicópata. ¿Es un mito o es una realidad? En el cine el psicópata suele tener un magnetismo irresistible. Tiene un discurso perfecto, observa como si leyera tu alma y siempre sabe qué decir para descolocarte.
En la vida real, algunos psicópatas sí pueden ser encantadores, también me viene uno a la cabeza, especialmente los que son tipo primario, más integrados socialmente. Y el que se me viene a la cabeza es Ted Bundy. Pero no son magos emocionales, su encanto funciona mejor con personas vulnerables, pero no es universal ni tan sofisticado. Además, muchos psicópatas reales carecen de habilidades sociales profundas. Imitan emociones pero no las sienten. Repiten patrones pero no comprenden del todo cómo afectan al otro. En resumen, no son maestros del engaño como en el cine, aunque a nuestro cerebro le encanta imaginar que sí. Entonces ahora salta otra pregunta. ¿Qué hay detrás de esa frialdad perfecta que muestran en la pantalla? Pues aquí entra el punto 5, la emocionalidad psicopática, que es la cara oculta del hielo. El cine lo simplifica. Menos emoción es igual a más tensión dramática. Pero en la vida real no es tan sencillo. Un psicópata puede tener estallidos de ira, frustración e impulsividad. Su falta de miedo no significa falta de emoción, significa falta de ciertos tipos emocionales. La frialdad que vemos en pantalla es estética, no clínica. Es un recurso narrativo para mantenernos incómodos durante toda la película. Un asesino que jamás se altera es más aterrador que uno que pierde los nervios. Aquí explicamos cómo funcionan los circuitos dopaminérgicos, serotonérgicos y amigdalares en psicopatía, y por qué alguien emocionalmente apagado puede resultar tan inquietante desde la ficción. Y una gran pregunta es, ¿qué pasa con uno de los mitos más arraigados, que los psicópatas, por ejemplo, no sienten culpa? Y aquí entramos en el punto 6, la culpa, la moralidad y el enorme malentendido cinematográfico. El psicópata tiene una capacidad muy reducida para sentir culpa, pero el cine lo representa como si fuera completamente incapaz de comprender la moral. Y eso no es del todo cierto. El psicópata entiende perfectamente qué está bien y qué está mal. Simplemente no le importa. Esa diferencia es crucial. El cine confunde moralidad con empatía. La psicopatía real es más una desconexión afectiva que una falta de conocimiento. Aquí se explica cómo la psicopatía no impide distinguir normas éticas, pero sí imposibilita que esas normas tengan un peso emocional. Y ahora viene otra gran pregunta. ¿Y qué hay detrás de esas escenas donde el psicópata disfruta del dolor ajeno como si fuera un gourmet emocional? Pues ahora entramos ya en el último punto, el punto 7, que es la violencia psicopática, lo que hay entre la fantasía y la realidad. El cine nos ha hecho creer que todos los psicópatas son asesinos violentos. En realidad, la mayoría no matan a nadie. Muchos están integrados en empresas, puestos de poder o entornos sociales donde sus rasgos pueden pasar desapercibidos. Y sí, puede ser un amigo, tu jefe o un hermano. La violencia extrema es minoritaria dentro de la psicopatía y cuando ocurre no suele ser tan teatral ni tan meticulosa como en la pantalla. Y por eso aquí analizamos por qué el cine mezcla psicopatía con sadismo, con trastornos narcisistas, con esquizofrenia y hasta con el Joker, creando monstruos híbridos que no existen. Y entonces, ¿qué impacto tiene todo esto en la sociedad? Pues aquí viene mi reflexión final. El cine moldea nuestra idea del mal, construye villanos perfectos que no representan la complejidad de la mente real. Y aunque estas historias nos gustan, nos fascinan, también distorsionan la percepción pública sobre el crimen, la psicopatía y la salud mental. La neurociencia es clara. No busca excusar actos, sino entenderlos. Desmontar mitos no hace a los psicópatas menos peligrosos, simplemente los hace más humanos y por tanto más comprensibles. Quizá la verdadera pregunta no sea si el cine exagera la psicopatía, sino por qué necesitamos que lo haga. Y es que nos engancha. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha intrigado, te recomiendo que vayas al vídeo donde te hablo si se puede predecir un asesinato. Gracias por estar aquí, por tu café y por tu curiosidad. Nos escuchamos en el próximo Neurocafé.